discutí conmigo. Yo soy un señor bueno que quiere mucho a la gente de bien. Dale, viejo puto, hablá la concha de tu madre. Yo soy un señor bueno que quiere mucho a la gente de bien. Ahí va. Ahora decí esto. Mi nombre es Clotilde, cuando me pica la argolla me la tengo que rascar con los muñones. Mi nombre es Clotilde y me rasco la argolla. No. Mi nombre es Clotilde y cuando me pica la argolla me la tengo que rascar con los muñones. Mi nombre es Clotilde y me rasco la argolla. Mi nombre es Clotilde. Y cuando me pica la argolla me la tengo que rascar con los muñones. Me gustaste, viejo puto, ¿eh? Bien. ¡Oh! ¿Y eso? El otro Fercho. ¿Para qué me lo traes? Yo, para que no se escape. No, pero déjalo ir, por favor. Está todo bien. ¿Cómo lo voy a dejar ir? Ya sabe todo. ¿Y entonces? ¿Cómo entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos? No sé, hagan lo que les parezca. Mátalo, pelotudo. ¿Yo? No venían al pedo estos muchachos, ¿eh? Muy bien. Buen hombre, el de la barra. Bueno, ¿qué voy a decir de Eduardo? Si en realidad cuando hablo de Eduardo se me cae la baba. Yo he conocido con él lo que es la felicidad absoluta. Tenía el trabajo que me gustaba, el hombre que me acompañaba, el amante, la persona que me tranquilizaba, la persona que todo lo solucionaba, que siempre encontraba respuestas, siempre encontraba ánimo. A él no le gustaban mucho los niños porque le gustaba la atención hacia él por mi parte. Y a mí tampoco me interesaba mucho porque me gustaba viajar. Éramos espíritus inquietos, espíritus libres. Y un niño son 24 horas. Y él era un niño grande en ese sentido, entonces no quería compartir. Pues ¿para qué íbamos a traer niños al mundo con este mundo tan conflictivo? Nos conocimos en el viaje a Libia. Yo estaba de guardia
planchando tranquilamente y me dijeron que tenía un viaje a Libia. Entonces ahí sacamos fotos, de hecho él sacó muchas fotos de la reunión con el Gaddafi. El 31 de enero del 74 estábamos en Libia, esperando a que nos atendiera el Gaddafi. Esta es la pitillera que regaló el gobierno de Libia al grupo, a la delegación argentina, que iban a comprar petróleo, por supuesto, que es bonita. Mi meta es volar. En mi meta no había hombres, no había matrimonio. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo era un alma libre. No me gustaba la gente con barba, con lo cual no hubiera salido nunca. Pero me invitó a tomar un café otro día. Yo dije, bueno, total, como no es peligroso y de vez en cuando me gusta salir, pues bueno, voy a salir con él porque no es peligroso, no me voy a enamorar de él. Ortega Peña era un dirigente de la izquierda peronista, de la izquierda revolucionaria de los 60 y 70. Silvio Frondizi, miembro de una familia importante en la historia política argentina, fue un pensador de izquierda, de mucha capacidad, de mucha profundidad. Mi hermano militaba en un grupo no armado, hecho que provocaba duras polémicas entre nosotros, porque él decía, ustedes son aventureros, etcétera, etcétera. Yo decía, ustedes son pacifistas. Bueno, esas discusiones que se daban en esa época. Él era delegado en una fábrica, en Miluz, junto con Jorge Fischer. Después de la masacre de Ezeiza, me hice marxista y entré al Partido Socialista de los Trabajadores. Y yo militaba en un partido de izquierda que se llama Vanguardia Comunista, que era un partido que venía del antiguo Partido Socialista y después Partido Socialista Argentino de Vanguardia, que en ese momento tenía una orientación, para ponértelo en términos que se entiendan, pro-chino, digamos, no éramos pro-soviéticos, pero no era una organización armada, ni mucho menos, estábamos más en la cuestión sindical, universitaria, barrial. Fui secretario general del Comando en Jefe del Ejército. Yo era la mano derecha del general Carcaño y me ocupaba de todo aquello que no tuviera relación con la instrucción de la tropa. Yo esta gente la conocía desde el Ministerio de Bienestar Social, donde yo trabajaba como, digamos, en forma honoraria y en calidad de asistente social. Yo militaba en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Rompan todo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes referente a la AAA, mijo? Estamos haciendo un documental y nos acordábamos que usted recibió una amenaza al respecto de parte de esa organización, ¿no? Sí, Armando, yo y otros actores, Tiner, Monzón también. Fui secretario de la rama computación de ATE a nivel nacional. Hoy toca romper todo. En las paredes de Mar del Plata se pintaba Ojo Bolches, la CNU vigila, los zurdos van a morir. Las 9 de la noche es buena para eso. Estas conferencias de ejércitos americanos, es bueno ilustrar un poco porque si no la gente no va a entender de qué se trata, fue organizada por los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y lo que se trataba era de unir a los ejércitos de las Américas como un propósito y objetivo, que era oponerse a la Unión Soviética, por supuesto. Ya verán cuando arda si es en serio. La carta la dejaron en la asociación de actores. Estaba yo desesperada y mi madre llorábamos. Y a usted la sorprendió integrar esa lista de amenazados, ¿verdad? Y bueno, qué sé yo lo que quería hacer este hijo de puta de que por unos desnudos que habíamos hecho, ¿no? Claro, porque usted no tenía una actividad política que... Nada en absoluto, solo en nuestras películas. Y eran los simples desnudos, pero no sé qué querían hacer de nuestro país, estos cretinos, ¿no? Él decía, no me va a pasar nada, si yo no tengo actividad pública, no creo que me pase nada, yo voy a seguir ayudando desde aquí, etcétera, ¿no? En ese tiempo se hacían todos los años en distintos lugares del mundo y esta vez tocó en Caracas. Se los convoca a destrozar los reductos enemigos. El que quería, ¿no? Cada uno tenía derecho a hacer un discurso. Y junto con Carcaño preparamos ese discurso. Y dijimos, mejor dicho, dijo él, lo que quería decir. Es lo mismo que se podría decir ahora, ¿no? Que el enemigo de los pueblos no era el comunismo internacional, esa estupidez que trataron y que tanta gente acá lo creyó y lo asimiló, ¿no? Hasta hoy.
que era, digamos, la explotación inicua de las grandes potencias, era la pauperización, la falta de educación y, bueno, todas las cosas que ellos tan comunes y todo quien está viendo esto lo sabe, ¿no? Y eso cayó mal. Nos ponemos a charlar, era una persona agradable, era una persona muy, muy dulce. Nos encontramos en Buenos Aires, en una cafetería de estas agradables, de estas para charlar, a la tarde, por supuesto, pero porque luego me tenía que llevar a mi casa de Castelar. Con lo cual él trabajaba durante todo el día, a la noche salía conmigo y después me llevaba a Castelar. O sea que era en ese tiempo que se dedicaba a lo que dicen en Buenos Aires que se dedicaba, como extra. Un día fui a la casa, fue muy listo, bebí coñac, que no debía hacerlo. Y bueno, entonces, bueno, como que ya éramos, como que no estaba tan mal. Él era un hombre ideal. Y entonces, a los 3 meses de ya empezar a salir, que lo tuve bastante largo el tema, le dije un día, Eduardo, nosotros nos podríamos llevar bien, ¿verdad? Sí, dijo él. ¿Y podríamos vivir juntos? Sí, dijo él. Y bueno, entonces, ¿por qué no nos casamos? Bueno, dijo él. ¿A qué? Sí, yo le propuse. Bueno, entro al despacho y me encuentro con que estaban Norma Kennedy, Rousselot, que eran personajes conocidos en el ministerio. Rousselot estaba a cargo de la parte de propaganda, difusión, publicidad. Y estaba este hombre, Almirón, que yo no conocía el nombre de él, lo había visto alguna vez por algún pasillo, pero no sabía quién era. Estaba con una metralleta en la mano, estaba en el centro de la escena, digamos. De un lado la tenía Norma Kennedy y Rousselot, estaba él en el medio, y había otros 2 tipos ahí, pero que no, ni lo conocían, ni hicieron ningún... Estaban ahí. Estaba en la Cámara de Diputados, estuvo en su despacho preparando algunos proyectos de ley. Estaba su mujer ahí en el despacho y dice, bueno, nos vamos. Salen de la Cámara de Diputados, van hasta Callao, hasta un restaurante que ya no existe más, que se llama El Mundo. Cuando salen, van hacia la esquina y a una parada de taxis. Llega un taxi ocupado, se baja una persona y ellos se suben. Y ahí en Pellegrini 9 de Julio los dejan pasar a ellos y cortan el tránsito, un patrullero. El mundo solo recuerda lo brutal y lo grande. Seamos esa brutalidad y esa grandeza. ¿Y Armando estaba en ese momento con ustedes? No estaba en el centro. Y él entonces se empieza a mover, va y la ve a la Isabelita, porque siempre se sospechaba que había cosas con López Rega, ¿no? Claro. Él la fue a hablar a ella. No era de su simpatía él con ella, pero bueno, él quería mucho a Perón y había sido compañero de Eva, porque Armando trabajó mucho con Eva en películas de extra, los dos, e incluso después, cuando la primera película, La cabalgata del circo, Armando hace pareja con Eva, no sé si vos sabés eso. No sabía. Sí, la pareja era del Carril, Libertad Lamarque y Armando y Eva, que es ahí donde ocurre lo de la cachetada de Libertad Lamarque a Eva. Y que me llaman acá, sí, paso. Y ahí inmediatamente cruzo la puerta y ya Almirón medio que me intimidó. Era más alto que yo, que no es mucho, digamos, pero estaba vestido de traje. Tenía una metralleta en la mano derecha, apuntando al suelo. No la movió para nada. La balanceó un poquito nada más, pero nada más. Y aparte era él el vocero del grupo, porque los demás lo miraban a él, no me miraban a mí. Alrededor de marzo del 75. En febrero del 75, el 15 de febrero, nos casamos por la iglesia. Antes nos habíamos casado por el civil. López Rega fue mi padrino de bodas. En ese momento pues había bastante buena relación. Nosotros, como no teníamos dinero, pues dijimos, nos tenemos que buscar un padrino. Eduardo lo hizo. En eso estuvo listo. Vamos a buscar un padrino que pague la boda. Entonces le pidió a López Rega, y López Rega dijo que sí, que iba a hacer la boda, que iba a pagar la boda. Pero en realidad no la pagó él, la pagó con los fondos del Estado. Es decir, que le salió bastante barata porque era el catering de presidencia. Fue espectacular. Fue en una casa de estas de Palermo, de estas antiguas de varias plantas, con escalera de mármol y todo eso.
López Rega sí que estuvo y todos los demás, y todo el gobierno y todos. Rodrigo, el edecán, que no me acuerdo los nombres, pero casi todos los ministros de Trabajo, prácticamente todos. Es decir, la señora no asistió, pero me mandó un bonito regalo, un broche de oro muy bonito. No, sí lo conservo, no está empeñado porque en realidad después cuando quise averiguar si era realmente, lo quise empeñar, no era oro bueno. En el diciembre de 74, ya Perón ahí ha muerto, sí. El expresidente Isabelita. Le caen en la casa de la ex mujer, él se había separado de su mujer, y se ve que no tenían la dirección, y le caen en la casa de la ex mujer. Y era un muchacho del sindicato de Triaca. Y él me dice, y es la única prueba que tengo, si no, no me hubiera presentado en la justicia. Después de eso me dice, la gente de Triaca me está buscando. Yo le digo, te van a matar, tenés cuidado porque te van a matar. Y es la gente de Triaca, no había ningún policía. Me amenazó concretamente, dijo que sabía de mi actividad sindical, política, todo lo que fuere, cosa que no era nada prohibido. Yo discutía con los ministros a nivel de los salarios de los trabajadores, digamos, no era nada raro lo que estaba haciendo. Y bueno, ahí me dice que tenía que dejar la actividad sindical, la actividad política y renunciar al trabajo. Y que si no, iba a aparecer tirado en un zanjón de Lugano, con un balazo, iba a aparecer muerto, con un balazo en la cabeza, tirado en un zanjón. Cuando nos casamos, pues me pusieron un teléfono, pero claro, era el teléfono de presidencia. Entonces, si llamaban de fuera de tripulaciones para indicarme de un vuelo, en una guardia, llamaban a ese teléfono y decían, Presidencia de la Nación Argentina, buenos días. Y entonces había que dar un interno. Y me pasaban a mi casa. Porque en esa época no había teléfonos en Buenos Aires, no los ponían. Aparte yo siempre dije que yo no me iba a casar con una persona que ganara menos que yo. Él hacía muchas horas extras, por eso sumaba. El tipo medía mis reacciones, digamos, de alguna manera que yo creo que retrocedí un poquito a medida que el tipo iba hablando. Y sus últimas palabras fueron que lo piense bien antes de decirme que me vaya. Así que fue muy duro la cosa, ¿no? No me dio oportunidad de abrir la boca directamente. A mí me secuestraron el día 21 de febrero de 1974, más o menos a las 3:30 de la mañana. Por cada usurero corriendo despavorido, existe un premio prometido. Yo vengo de una fiesta, de un aniversario, me acuesto y a los media hora más o menos siento que entra algo, que venían quebrando vidrios, todas las puertas que agarraron, quebraban todos los vidrios de la pensión. ¿Y es dónde está el uruguayo? ¿Dónde está el Tupamaro? Cuando quise emprender una fuga, se me tiró encima del mirón y me encañonó. Y revisaron toda la habitación, esas cosas, y bueno, encontraron algunas cosas, algunos documentos ahí que yo tenía que, bueno, está. Probaba de que sí, que realmente era el que ellos andaban buscando. Fierros de todas clases que no falten. Se estaciona en doble fila al lado de un Citroën. Se baja Elena Villagra, se baja Ortega y cuando le está pagando empiezan los tiros. Comete el error de él y Jorge Fischer de ir a la fábrica a despedirse de sus compañeros de trabajo, ya no iba a ir más. Y claro, la patronal, ¿qué hace? Inmediatamente llama al sindicato y le dice, acá están Bufano y Fischer. Y llegan dos automóviles con gente armada. Ellos los ven para tratar de que se vayan, llaman a la policía. Llega un patrullero, bajan, conversan con estos y el patrullero se va. Y se quedan los muchachos. Y al cruzar la Plaza San Martín, frente a mí paran 3 automóviles, de los cuales baja entre 12 y 14 individuos, a los cuales reconozco unos cuantos, como miembros de la CNU y de la AAA. Oscar Corres, Vigliso, Juan Carlos Gómez, Ulúa, es decir, los mismos que habían estado implicados en la muerte de Silvia Filler, por eso los conocía. Llegaron en pleno día, a la mañana, con un Falcon o con 2 o 3 coches. Entraron 6 o 7 personas armadas con fusiles y no había forma de oponerle resistencia. Yo vivía en mi casa, no sabía a dónde iban,
por razones de seguridad. Yo no sabía si ese día iban a repartir juguetes o si iban a un hospital, o me avisaba que viajaba, el día que viajaba me avisaba, hoy me voy a La Rioja. Punto, ya está. ¿Cuándo vuelves? Pasado mañana. Vale, ya está. ¿No te intrigaba saber No, tenía mucho que hacer como para que me intrigara. ¿Leías los diarios en esa época? Sí, no, siempre sí. No había nada que te inquietara en el momento que se estaba viviendo. No. Porque, digamos, era un momento muy álgido que vos decías que igual vos lo veías todos los días. Claro. Pero durante el laburo vos no sabías qué hacía. Digo, en ningún momento empezaste a pensar un poco Sí, porque yo lo llamaba por teléfono y me decían, vamos a comer fuera o estamos aquí, o sí, controlaba dónde estaba. ¿Por qué? Porque sabía que si iba a llegar tarde, vamos a una cena de gala, vamos a tal lado, vamos a la embajada tal, o vamos a... siempre me contaba dónde iba, por razones también de seguridad, de que yo supiera y que estuviera tranquila. El yerno, Luis Mendiburo, trata de defenderlo y lo matan allí mismo en la escalera. Teas, manoplas, cadenas, estopas, caños, botellas inflamables, tampoco armas, por supuesto. Yo trato de huir y me tropiezo con un grupo que no veo, que era encabezado por Sarabia, el hijo del entonces secretario general burocrático del gremio del pescado, que me atacan, hay golpes, hay disparos, me hieren de una puñalada y me disparan un tiro en la cabeza que afortunadamente no terminó conmigo, y me dan por muerto. Más concretamente, 2 ráfagas de ametralladora. 27 balas, 11 de las cuales le pegan a Ortega. 4 en la base del cráneo. Y cuando cae, lo rematan con la otra ráfaga. Elena cae encima de él. Milagrosamente, las balas no lo tocan, salvo una que le perfora el cachete. Y ella cuenta en el expediente que siente como que un globo le estallara en la boca. Después dice que escucha pasos detrás de ella, a la carrera, y alguien que grita, dale, vamos. Un coche, unas puertas que se cierran y se van. Y el hijo Julio, que tenía una pistola 22, tira desde la ventana y provoca daños al coche, al Falcon que estaba en la calle. Pero bueno, ellos tenían varios coches y que el coche quedó. Ahí quedó un coche averiado en plena calle, pero se lo llevaron en los otros 2. Y después lo fue a ver al comisario Villar. Y Villar, me acuerdo que tarde en la noche me llama y me dice, Isabelita, no se preocupe, yo le voy a mandar guardia, todo se va a arreglar, no tenga miedo, usted está por ir a un estreno en Caracas, vaya tranquilo, regrese, todo va a estar bien. ¿Usted en ese momento no se imaginaba que Villar era, digamos, uno de los jefes operativos de la AAA, no? ¿Qué voy a pensar? Porque era así, ni hasta ahora no lo sé. Sí. Te voy contando lo que pasó con nosotros. Dígame. Me contaste eso, mijo, que es interesante. La cosa es que me dice, le voy a mandar guardia, y me mandó 3 soldados con ametralladora. Él pasaba desapercibido absolutamente siempre. No se lo veía. A pesar de que era una persona muy elegante, eso sí, sabía vestir muy bien, era muy elegante, muy aseado. Me fui caminando de ahí de Plaza de Mayo hasta Córdoba Maipú, donde yo laburaba, caminando despacio y pensando qué mierda sé, mirando para atrás de vez en cuando. Y decidieron retirarse y dándome por muerto. No estaba muerto, pero me levanté a los pocos segundos y tuve que recoger mis tripas que estaban salidas de mi estómago por efecto de la puñalada, y tuve que recoger mi oreja que estaba cortada por la mitad para que no perderla. Mi pensamiento era no perder ninguna parte de mi cuerpo. Creo que a las 2 de la tarde ya aparece muerto con 50 balazos y hay un comunicado de la AAA diciendo que era un bolchevique, comunista, traidor. Los que se mueran de miedo sin que nadie los toque, valen doble. Estaba tan difundido esto que publicaba las listas de sus futuras víctimas y lo publicaba en Clarín. Y a mí publicó, los próximos son Ortega Peña, Troxler, Cesio. No era para tranquilizar a nadie, ¿no? Por supuesto, en caso no recibíamos Clarín,
Y un día me llaman por teléfono, me dicen, ¿vos leíste Clarín? No, leí Clarín. Y me dicen, no, ahí salió una lista de sentenciados a muerte por la AAA y estás vos. Y yo lo único que pretendía era que no lo leyera mi mujer. Pero al final no fue alguien que se lo dijo también. La tranquilicé mucho a ella, o hizo como que se tranquilizaba, que le dije, mira, cuando te amenazan al final no te matan, ¿no? Y así fue. Yo sabía que la AAA cumplía las amenazas. Despleguemos generoso nuestro odio múltiple y multicolor. Demos paso a nuestro odio blanco y negro, fuego y fuego. Subamos nuestro odio todo rojo. Lo que después está verificado porque hubo un juicio, ¿no? Se pudo procesar a Juan Ramón Morales. O sea, Juan Ramón Morales fue la persona que intervino directamente en el secuestro. Pero las operaciones de la AAA eran terribles. Eran con armamento pesado, con muchos coches, por supuesto con zona liberada. Entonces no había posibilidad de pedir auxilio, no había posibilidad de... bueno, que fue lo que pasó en la casa de Silvio Frondizi, ¿no? Las mismas personas que los veía entrando y saliendo y que, digamos, estaban en el ministerio, que era Almirón, Morales, Margaride, Villar, Iñiguez, resulta que me secuestran. Y luego los encuentro nuevamente en Coordinación Federal interrogándome y torturándome. Y cuando terminé de ahí me fui a una armería que había en Plaza 11, yo la había visto alguna vez. Así que me compré un Colt 32 largo y 2 cajas de bala y me fui a mi casa. Y bueno, no tuve que usarla, por suerte. Yo llegué al local caminando, con las tripas en la mano y mi oreja en la otra mano, me senté en una silla, me cargaron en un automóvil y me llegaron al hospital de la comunidad. Y ahí no dejé que me operaran ni me tocara hasta que vino un médico del partido, quien fue el que me remendó el estómago, la cabeza, la oreja. En la seccional Buenos Aires de Arte en ese momento teníamos un tipo que también era el secretario general, era un tipo de la AAA, Carmelo Cantizano, que después el golpe también lo rajaron y se puso una carnicería, te digo, para que veas la calidad de personaje. Que una vez nos llama Altano de Genaro y a mí, a su despacho en la calle Carlos Calvo, y saca una pistola, pone una 45 arriba del escritorio, que era normal en estos delincuentes, y dice, ustedes tienen la espada de Damóclete sobre la cabeza. Y el Tano y yo, Damóclete, ¿no? Me empezamos a cagar de risa y no entendía de qué nos reíamos, ¿no? Dice, no digo risa, el Damóclete y la pistola y toda la historia, ¿no? Y ustedes dos son unos ladrillos, váyanse, qué sé. Y cuando me interrogaba tanto Almirón como Margaride, como Morales, sí, la picana me la aplicaban ellos. Y ahí quedó hasta que en una tarde va el doctor Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi. En la mañana siguiente presentaron recurso de habeas corpus. Eso fue el día 4 de abril del 74. Y el día 5, más o menos a las 9:30, 10 de la mañana, me sacan urgente, me llevan escoltado por 4 Ford Falcon y me entrega en inmigraciones en el aeropuerto, Jorge Newbery. Jorge Newbery, ahí está. Ahí me esposan a la calefacción, al radiador de la calefacción, y estoy adentro hasta la salida del avión. Me lo encajan en un avión y me entregan allí, en el avión me entregan al capitán de la Fuerza Aérea Uruguaya. A mí me secuestran el 21 de 74, 21 de febrero de 74. Y yo salgo en libertad el 13 de febrero de 1981. Y cuando están ahí, en el patio de la comisaría, con el cadáver de Ortega ahí, entra Villar riéndose, así como muy feliz, con un grupo de colaboradores. Y ahí hay como una suerte de entredicho. Uno de los abogados que estaba con ellos lo increpa a Villar y le dice, no te rías tanto, hijo de puta, que la próxima boleta es la tuya. Y ahí Villar reacciona, se le quiere ir encima, lo separan y ahí queda. Estaba en lo cierto, porque poco después lo hicieron volar en su lancha en el Tigre, un operativo, le pusieron un explosivo abajo del casco de su lancha. Se autoriza el saqueo, la requisa, lo que sea.
¿Y cómo era vivir en semejantes circunstancias? ¿Qué sentía usted en ese momento? Estaba aterrorizada, mi hijo. Yo solo pensaba en mi madre y mis bichos. Bueno, entonces, cuando nos vamos en esos días, estamos por ir a Caracas. Y entonces nos acompañan hasta el avión y yo escuché que dice misión cumplida. Y era que le avisaron avisar. Pero cuando llegamos a Caracas, vemos que en una explosión en un yate muere Villar. Ajá. Quedamos escandalizados de que qué barbaridad, qué horror, que esto. Ahora contame, ¿así que Villar tenía algo que ver? A Villar lo emplea Perón, lo restituye Perón a la fuerza para combatir a la guerrilla a través de la policía. La primera acción de la AAA, aunque no haya sido con ese nombre, fue la masacre de Ezeiza. En el edificio de la sede del Ministerio de Bienestar Social, yo vi planificar ahí la matanza de Ezeiza por Osinde. A las 24 horas de matarlo a Rucci, los sindicatos responden con el asesinato de Grinberg, que lo van a buscar a la casa y lo matan, que era un destacado dirigente de la Juventud Peronista. Acá hay que entender que hay un proceso que obliga objetivamente a la creación de la AAA. No que yo lo justifique, sino que entiendo desde el punto de vista del parámetro del análisis político de por qué el gobierno burgués de Perón, de Lastiri, de Isabel tuvieron que recurrir a estos aparatos de terrorismo de Estado. Rucci es el desencadenante. Pero Perón tiene dos alternativas. Una, podía utilizar la ley. Era el presidente de la Nación, elegido por el 62%, pero además con el apoyo de radicales que habían votado por Balbín, con el apoyo de otros partidos pequeños. Digamos, el 80, el 90% de la población apoyaba la vuelta a la democracia y la pacificación. Pero la izquierda peronista y marxista no quieren eso, porque el objetivo era otro, no era la democracia. Perón eso lo sabe. Es decir, en el Cordobazo surge por primera vez un sector de masa, 200, 300.000 trabajadores y jóvenes del país, que son independientes de la estrategia y del comando de organización del peronismo, aunque dentro de ellos existieran miles y miles que se reclamaban peronistas, pero ellos eran peronistas de izquierda, eran peronistas revolucionarios, eran peronistas de base. Que todo quede devastado. Después emparejamos. Nadie tiene derecho a pensar que con esto lo ha hecho todo. Esto es un ejercicio espiritual, romper el mal. Sin burlas, sin palabras, con fuego, que con fuego basta. Cuando amanezca, reunirse en las esquinas, vivar la patria, corear canciones de esperanza, arreglarse un poco, despedirse, encolumnarse, respirar hondo, volver. Corte. Bueno, buenísima, ¿eh? Muy buena. Sí. Al menos tres. El que dispara, uno que estaba haciendo de contención detrás y el chofer. Las suposiciones y más o menos lo que en la época tenían como dato era que el grupo operativo había sido el mismo que mató a Mujica, que estaba integrado por Almirón, por los comisarios Almirón, Morales y por Rovira. Rovira sería quien manejaba, Morales el que hizo de contención y Almirón el que disparó las ráfagas. De hecho, yo me sigo comunicando con Rovira, cuando lo necesito le consulto, pero lo que pasa es que no lo llamo mucho a Rovira porque sufre del corazón y se pone muy sentimental, es muy sentimental, entonces tengo temor. Cuando uno juega no sé, a vaqueros y a indios, él era el vaquero, y cuando policías y ladrones era el policía, porque le gustaba la justicia. En el hecho era que tenía que triunfar la justicia para él. Lo bueno tenía que triunfar. Llamada anónima, ¿le pongo? Anónima femenina. ¿Por?
¿Y? No, listo, tienen que estar el viernes a las 11 de la noche acá. Juan Ramón Morales tiene un primer trabajo en la Policía Federal que va a asignar todo lo que va a ser su futuro, tanto profesional en la Policía Federal como en la AAA. El convertirse en custodio de Juan Domingo Perón y de Evita Perón. Ahí va a conocer a dos personas clave. Por un lado, el entonces cabo José López Rega, y por el otro a otro oficial que era Alberto Villar. López Rega luego va a ser la cabeza detrás de la AAA y Alberto Villar va a ser el jefe de la Policía Federal en los tiempos en los que existía la AAA. Morales era un hombre muy recto, muy justo, muy ecuánime, es decir, sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Creo que realmente Eduardo aprendió mucho de Morales. El verlo personalmente a Morales te daba ese sentido de seguridad también y de persona honesta. Alto, delgado, elegante. Era un poco más alto que Eduardo. Entonces era, no sé, una persona que daba esa sensación de paternidad o de seguridad o de patriarca o de ese tipo de persona. ¿Peligrosidad transmitían? No, para nada. ¿Ni él ni Eduardo? No, para nada. No eran agresivos en absoluto. Jamás hicieron alarde de armas, no, jamás. Aunque a Eduardo le gustaba muchísimo, pero el hobby que ponía, que las limpiaba, las desmontaba, las volvía a montar como un niño hace un mecano. Almirón era un oficial también muy joven que tenía un origen muy parecido al de Morales. Era un chico llegado del interior, su padre era un albañil paraguayo, su madre ama de casa, tuvo más de 5 hermanos, una hermana melliza. Va a llegar a la capital, va a empezar a trabajar desde los 18 años como policía y va a tener una carrera bastante complicada por sus faltas disciplinarias hasta que en el 62 Morales lo pone bajo su ala. Morales era el superior de Eduardo, por lo tanto, Eduardo le tenía un gran respeto, pero un gran respeto, él siempre ha respetado a las personas que se ganaban el respeto. Sí, de Morales sí que era amigo. Morales murió un poco por todo lo que sacaron los periódicos, que había sido corrupto, que no sé qué, era un hombre muy recto en la policía. A Eduardo, por ejemplo, no lo querían mucho en la policía porque no era corrupto. Él se enfrentaba a los jefes cuando consideraba oportuno. Y era bastante rebelde en eso porque las cosas se tenían que hacer según el reglamento y como correspondía. Es decir, para eso estaban las normas. Morales era viudo y, bueno, Eduardo se acordaba mucho de la mujer de Morales, se acordaban de antiguas épocas, de lo bien que lo habían pasado. Cuando Eduardo tuvieron ese problema, él estuvo instalado en la casa de Morales, pasó bastante tiempo instalado en la casa de Morales. Quizás a lo mejor por eso la relación que decían que tenían con la hija de Morales, pero que no era así. La familia de Morales era muy afectuosa. Entonces, cuando te dan cariño en un lugar, pues estás con ellos y no juzgas. Eduardo no juzgaba a nadie, intuía cosas y si no le gustaba se alejaba. Pero no hay que juzgar a las personas. Almirón aparece como un hombre muy tranquilo, que sabía manejar las situaciones violentas con una cierta tranquilidad hasta cierto punto donde explotaba. Y una vez que su furia se desataba, reparaba poco en las consecuencias de lo que hacía. Está repujado en estaño y cobre la esfera y aquí tiene una decoración muy estilo inglés. Como esta madera la cortó él e hizo una bandeja con que es una imitación de los biombos chinos. Puso mis iniciales en pan de oro. Es un arquero, como a él le gustaba el arco y las flechas, que me dedicó. En realidad es una arquera, una amazonas. Morales, en la sección Vigilancia, Robos y Hurtos, lo que hace es armarse una brigada a su gusto. Esta brigada va a consistir de Rodolfo Almirón, Aldo Daumas, que era su chofer en la comisaría 48 en Villa Lugano, y se va a nutrir de un hombre clave que ya estaba en Robos y Hurtos desde hace unos años, que es Edwin Duncan Farquharson, más conocido como el Inglés. Le gustaba mucho estudiar, leer, sobre todo estudiar y preparar temas de seguridad. Eso era el hobby que él tenía. Sí, disfrutaba del trabajo, era un trabajo que le gustaba, eso de controlar, de ver. Él echaba una mirada o miraba para cualquier lado y sabía todo lo que pasaba alrededor. Él lo llevaba muy preparado todo. No dejaba nada al azar. Desde Robos y Hurtos, Morales lo que va a empezar a hacer es armar una brigada compuesta también por delincuentes comunes para meterse de lleno en un negocio que estaba muy de moda en la época y que le va a dar muchos dividendos económicos, que va a ser el de mexicanear.
Los delincuentes con los cuales Robos y Hurtos articulaba pactos societarios tenía zonas liberadas para mexicanear a contrabandistas. Un contrabandista o un ladrón común le roba a un contrabandista su contrabando. Esta modalidad de delito tiene una gran ventaja para quien lo comete, que es que la víctima nunca puede denunciarlo porque la actividad que él está realizando ya de por sí es ilegal. Por un lado, las robaban, después los mexicaneados eran detenidos por la policía y les tenían que pagar un canon para salir. O sea, eran doblemente perjudicados. Morales tiene un buchón de lujo desde sus tiempos de su comisario en la comisaría 48 de Villa Lugano, que es Adolfo Máximo Ocampo, más conocido como Campito. Estaba ligado de alguna manera a lo que era el robo de mercaderías de contrabando. Era un vivillo que empieza a vivir un poco de los datos que le pasaba a Morales. La misión de los buchones no era cantar a la banda en la cual estaban infiltrados, enquistados o integrados, sino los mandaban a hacer un hecho, lo cual se convertía en una ratonera. En un lapso de 3 meses, la sección Robos y Hurtos habrá amasillado a 60, 70 pistoleros sin sufrir bajas. Eran todas, evidentemente, ratoneras. Cuando Morales llega a Robos y Hurtos, tiene la necesidad de empezar a controlar la calle con personal propio que no fuera policial para poder usarlo en aquellos trabajos ilegales que no pudiera justificar legalmente por medio de un expediente. Así que le encomienda a Ocampo que armara una brigada de civiles. Se cree que es un conocido de Ocampo, Agustín Caviglia, viejo contrabandista, que le recomienda el nombre a Ocampo y a Morales de un asaltante, un pistolero que era muy conocido en la zona de Ciudadela por su sangre fría y sobre todo por su arrojo y por su disposición para hacer prácticamente cualquier cosa. Se llamaba Miguel Ángel Prieto y por este carácter que tenía le decían el loco. ¿Ustedes son policías? Rajá de acá, borrego. Me dijeron que les diga algo. ¿Qué? Algo importante. ¿Quién? Un señor. ¿Vas a hablar o no, pelotudito? Dice el loco que lo buscan en esa esquina, no, en la segunda. El loco Prieto era un tipo bastante sangriento y bastante repudiado por sus pares, fundamentalmente por sus vinculaciones con la policía. Era un tipo que podía hacer un gran asalto o robar la venta de televisores de Avenida Brix y Directorio. Otro dato interesante de Prieto, que justamente desarma la idea que uno puede hacerse de un pesado de Lampa, es que son las crónicas de las 2 detenciones que él tiene, ¿no? Lo que dicen las crónicas es que Prieto no opone resistencia, que es más, que es un cobarde, o sea, que pide, implora por su vida. Era un delator, él mandó en cana a un montón de gente, el loco Prieto. Hay distintas versiones sobre la forma en que llegan a conocerse. Juan Ramón Morales y el loco Prieto se conocieron a través de Adolfo Ocampo, ¿no? Fue el nexo, el que los presentó y el que les organizó la primera cita, que fue en Ciudadela, donde vivía Prieto. Prieto va a tener varias caídas en la policía y cuando cae por última vez, que es por un robo cometido en una farmacia, donde termina ejecutando a un farmacéutico que estaba de rodillas delante de él pidiéndole clemencia, va a quedar detenido, va a estar en una situación muy complicada y quien lo rescata de la celda donde lo estaban torturando va a ser Morales. Cuando llega Morales al lugar de la cita se encuentra con un chico que le dice que tiene que ir un poco más adelante, que Prieto lo está esperando. En ese siguiente paso hay una mujer que lo remite a otro un poco más adelante, ¿no? O sea, se había establecido como una especie de sistema de posta. Vengan conmigo.
y finalmente se encuentra con Prieto, que le habla desde arriba de un techo, ¿no? De la mano de Ocampo y de Prieto, la banda se empieza a conformar, digamos, lo que va a ser la brigada que va a usar Morales en la calle para cometer sus robos a contrabandistas. Pronto se van a sumar el Bebe Guido, que era hermano de Natalio Pocholo Guido, que era un delincuente con antecedentes que Morales se había encargado de ejecutar cuando estaba empezando a hacerse conocido en la calle. También va a participar en la banda el Turco Abud. Parte de la fuerza de choque está dada por Luis Bayo, que era un boxeador. Y también se va a acercar a Agustín Caviglia, más conocido como el Paisano. La banda de Morales y Almirón, que comandaba el Loco Prieto en las calles, se dedicaba básicamente a lo que hoy llamaríamos piratería del asfalto, pero no contra camiones que transportaban mercaderías legales, sino contra camiones manejados por contrabandistas. Para el momento en que Morales y Almirón empiezan a trabajar en la calle con delincuentes comunes, Almirón no había cumplido todavía 30 años. Morales claramente era el jefe de la brigada y era el que daba toda la organización. Almirón sí era el que se encargaba en la calle de manejar a sus hombres y de controlarlos. No aparece Almirón como un organizador, sí como un ejecutor. Mira, el Loco Prieto era una persona que era confidente de la policía y no tenía más relación que como un confidente. Es decir, nunca vas a confiar en una persona traidora. Punto. Porque entonces eres imbécil. No eran amigos. El Loco Prieto es algo que se están... está el grupo de argentinos en el exterior que ya te agregan de todo. Es decir, lo único que falta es que Eduardo, no sé, comía gato. Cualquier cosa pueden decir, ya me da igual. Eduardo no tenía buena relación con los delincuentes, pero sí sabía tratarlos. Lo respetaba muchísimo. Eduardo era de las personas en que le decía a alguien que había cometido delitos: te quiero ver el miércoles a las 6 de la tarde en la comisaría. Y esa persona estaba. Con lo que lograban era el mayor número de detenciones a causa de eso. Quizás era también la envidia de todos los cuerpos de policía, porque a ellos sí le respondían los informantes. Le tenían un respeto y miedo también, sí. ¿Por qué? Porque si los cogían, los metían adentro para siempre. Es decir, que sabían un montón de cosas. Entonces conseguían entrar en bandas realmente terroríficas de esa época. La decadencia de esta banda se empieza a dar por distintos motivos. Uno es el problema de Almirón por el crimen del Marín. Un muchacho de 21 años, un teniente norteamericano que estaba en una boate en la Argentina, creo que agregado a la embajada de Estados Unidos acá en la Argentina. Fue una pelea por una mujer, y más específicamente que fue una provocación al Marín. No había una premeditación de ir a matar a... Yo creo que ellos mismos se sorprendieron de a quién habían matado realmente. Estando borracho por una pelea, por una mujer, lo ejecuta y sale corriendo y deja olvidada incluso su arma reglamentaria. No mide ningún tipo de consecuencias una vez que estalló en un ataque de violencia. Todos los testimonios indican que fue Almirón el ejecutor, pero paga otro policía llamado Salvia, que con una pena menor, y el tema queda un poco guardado en la historia. Eduardo, que era muy chulito, y toda su gente pues iba a Revians, que era una discoteca de moda. Y Eduardo, eso sí que lo he visto, Eduardo era de empezar una pelea e irse, a ver cómo se peleaban. Y eso lo hacía. Y eso fue lo que pasó ahí. Lo que pasa es que ahí hubo disparos y murió alguien de la embajada de Estados Unidos. Y le echaron la culpa a Eduardo. Lo que pasa es que sí apareció el que lo había hecho, fue a la cárcel, pero dijeron que siempre había sido Eduardo. No, Eduardo, yo lo he visto hacer eso, que empezar a picar a la gente porque se divertía muchísimo y era un observador. Pero él, de entrar a pelear o pegar a alguien, jamás. A él le decían el pibe porque siempre aparentó tener muchísima menos edad. Cuando tenía que llevar armas largas iba con un violín. Cuando eran esas bandas muy peligrosas de aquella época, esos restos que había de mafiosos o cosas así. Pero eso era cuando eran esas bandas que iban a disparar ellos primero, la banda. Es decir, que a lo mejor en esos atracos en que infraganti, robando algo, robando almacenes o robando ese tipo de cosas, o intimidando a la gente, es decir, salvando a la gente,
Pero para eso necesitas informantes, alguien que te informe. Pero no estaban en connivencia, ni muchísimo menos, porque si no hubieran tenido dinero, hubieran seguido con la misma trayectoria. Y ni Morales ni Almirón nunca han tenido dinero. Si no, yo hubiera estado en otra situación ahora. Ellos tenían un vínculo comercial muy importante con lo que era la brigada de San Justo, en la provincia de Buenos Aires. Esta relación se va a romper a principios del año 64 por cuestiones estrictamente comerciales. Morales y Almirón dejan afuera de distintos golpes a lo que eran los jefes de la brigada de San Justo, un oficial llamado Ughetti y otro oficial llamado Félix Sarkis, y empiezan a declararse una guerra entre ellos. Después hay otro punto de fricción que está dado por la misma protección que le daba Morales a Ocampo y Prieto en relación a que ellos cometían sus delitos en jurisdicción de la bonaerense o de San Justo específicamente, y eran intocables. Había uno de los hombres de la banda de Morales y Almirón, que era Luis Bayo, el boxeador, que trabajaba también de botón para Ughetti y su gente en la brigada de San Justo. Este hombre Bayo va a ser el que le va a decir a los oficiales de la bonaerense que los policías de la Federal los estaban pasando con distintos negocios. Morales, al enterarse de esto por un reproche de sus colegas de la bonaerense, va a ordenar la ejecución de Bayo. Bayo era un exboxeador que se había volcado al delito, quien apareció con la cara destrozada a golpes, con 2 tiros en la cabeza y las patas cortadas. Le habían cortado los pies y el cuerpo estaba carbonizado. A Luis Bayo lo encuentran abandonado en un descampado junto al río, con la mayor parte de sus miembros seccionados. Lo habían prendido fuego, le habían disparado después de muerto y habían tirado sus manos y sus pies en diferentes lugares. La autopsia de Bayo lo que permite determinar es que quienes lo mataron fueron varias personas al mismo tiempo. Pretendieron dejar con la forma de la ejecución un mensaje. Este mensaje puede ser leído, por un lado, como que todos los que hagan lo mismo que Bayo van a correr la misma suerte, y por el otro, que Bayo no fue asesinado por una sola persona, sino que fueron todos. El mensaje lo mandan todos. No mata uno, matamos todos. Es, de alguna manera, el inicio en la práctica de lo que después en la AAA va a ser el todos matan, matan todos. A esto se le suma que en la casa de un juez de instrucción que se llamaba Raúl de los Santos aparece una carta anónima que denunciaba que en el Departamento Central de Policía había una mafia y que se los conocía a todos estos hombres dentro del Departamento Central de Policía como la Brigada Trágica. Diablo, soy boleta. Soy boleta. Te apuesto que hablas. Aguanta hasta mañana. Aguanta. No. Te apuesto. Apostemos. Tu pija. Pelotudo. Estás escapando. Perdiste. ¿Está vivo? Creo que sí. ¿Cómo creo? ¿Está vivo o no está vivo? Vamos. No. Por Dios y la puta que los parió. ¿Qué hiciste? Tenías que hacerlo hablar, no tenías que matarlo. No lo maté. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Era de la bonaerense. Lo mataste. ¿Qué querías? ¿Devolverlo desfigurado y sin pija? Lo mataste vos. Monty. ¡Monty! ¡Monty! Se rajó. Déjalo.
¿Trajiste las cosas en el coche? No. Sí. Me tenés que llevar preso, pedazo de pelotudo, la concha de tu madre. La puta que te parió. Lo único que deja abierto el juez de los Santos para cuidar un poco las formas es una investigación por posible encubrimiento que luego se va a reducir a una investigación por un delito muy menor que es incumplimiento de los deberes del funcionario público. La policía bonaerense sigue con esta vendetta que estaba ejecutando contra Morales y Almirón y apunta a Farquharson y a Daumas que se estaban encargando de uno de los tantos negocios que tenían estos policías de robos y hurtos, que era extorsionar a un contador que había hecho una quiebra fraudulenta de una fábrica. La vida, yo soy católica, la vida es sagrada. ¿Cuánto vale la vida de una persona? La muerte de Cristo. Para mí una persona vale muchísimo, pero muchísimo. Oye, durmiendo, soñando, hablando, en que en 30 años yo me tendría que haber... Y además yo aprendí mucho también las técnicas de interrogatorio que tenía él. Era perfecto, para interrogar era perfecto. Él siempre tiene la teoría que los interrogatorios, porque yo se lo pregunté, ¿y ustedes aplicaban la picana? Y dice, ¿para qué? Si aplicas la picana, no te va a decir la verdad. Y tú lo que quieres es la verdad. La verdad se consigue solo charlando. Por eso él tenía tanto diálogo. Después, el siguiente fue Agustín Caviglia. Apareció muerto en el cementerio de San Martín de un balazo y oficialmente se habló de un suicidio. Ante esto, digamos, solo queda como cabo suelto Adolfo Campo. Ocampo apareció en un auto con un disparo en la nuca, había un poco de cocaína en el auto, un diario del día, bueno, elementos que quedaron. Prieto se va a encargar de ejecutarlo adentro de un auto y luego él mismo se va a convertir en el último eslabón suelto de toda esta serie de delitos que venían encadenando los policías. Todos estos asesinatos empezaron a cargarse en la cuenta de Prieto. Así que Prieto va a arreglar la forma de entregarse ante la policía bonaerense, donde cree él va a estar a salvo. Bueno, es otra de estas detenciones así que llaman la atención en el sentido de que Prieto no ofrece resistencia, es casi que se arroja a los brazos de la policía, digamos. Una de las especulaciones es esta que Prieto se entrega un poco para protegerse de esa espiral de violencia, pero bueno, fue meterse en la boca del lobo en realidad. Buenas y santa. ¿Qué haces, Robo? Estoy enterito. Me da miedo que algún muchacho se zarpe con la Menezunda, ¿eh? No. Son buena gente. Gente de trabajo. Sacate. No, está bien. Tengo un poco de frío acá. ¿Y vos? ¿Cómo andás? ¿Y el mister? Contame algo. ¿Oreja? Muerto. ¿Lo boletearon? No.
Muerte natural. ¿El goma? Muerte natural. Cazurro. Colmenares. El gordo. Pará, loco. Me estás asustando. ¿Qué querés? Todo. ¿Todo qué? El depósito completo y toda la guita. ¿Estás loco? La concha de tu madre. ¿La concha de tu madre qué, hijo de puta? ¡Ay! Escuchame una cosa, escuchame bien. Te hagas el pícaro. Sos un cagón. Dependés de mí. Te podés morir en cualquier momento, ¿eh? Sí. Y te entregaste como un pelotudo para que nosotros no te agarremos. Escúchame bien. Afuera tenemos problemas. Necesitamos toda la guita posible. Acá no te defiende nadie. Podés gritar 10 días seguidos. ¿Querés que empecemos? En lo de mi vieja. Debajo de la cama de ella hay un doble piso. Ahí está toda la guita. Decile a mi vieja que te manda pipi. Gracias. Pipi. Robocop, por favor, hermanito. Por favor, te lo pido. ¡Ey, Robocop! Por el amor de Dios, hermanito. ¡Ey! Así que Prieto va a ser trasladado a distintas cárceles, va a terminar en Devoto, va a estar preso con cierta tranquilidad durante 2 meses, siempre amagando con que va a decir todo lo que sabe. Es detenido en septiembre y muere en enero del 65. El 21 de enero él estaba en un calabozo aislado y se supone que se prende fuego, ¿no? Con querosén se prende fuego. Y el juez que tenía eso fue el juez Quiroga, que fue un juez que después murió en creo que no sé si lo mató Lerp, porque creo que integraba el Camarón, lo que se llamaba el Camarón, ese fuero que juzgaba a los integrantes de las organizaciones armadas, ¿no? Él suscribe un poco la versión del suicidio. Y bueno, todo esto para decir que era un juez que tenía buena relación con la policía, ¿no? Cabe la pregunta de si, teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos, las cartas de Prieto, sus declaraciones,
era verosímil que se suicidara, ¿no? Yo creería que no, pero bueno. Lo más curioso para este momento es que el abogado que le van a poner a último momento a Prieto cuando él ya está moribundo, agonizando después de haber sido prendido a fuego, es Isidoro Ventura Mayoral, quien supo ser, antes de este hecho, el abogado personal de Juan Domingo Perón, lo va a ser durante el resto de su vida, y quien paradójicamente va a ser el abogado que represente a Morales y Almirón en la causa judicial donde se los investiga por el presunto incumplimiento de sus deberes al tener relaciones con delincuentes comunes. ¡No, no, González, se está suicidando Monty. Muerto Prieto, Morales y Almirón van a tener las cosas bastante fáciles para lograr estirar esta causa que les habían abierto por incumplimiento de los deberes del funcionario hasta el punto en el cual ya la prensa no se ocupara más del tema y pasara a un segundo plano. La Policía Federal va a sacar a Morales y Almirón de la división robos y hurtos, los va a poner en lo que se llama disponibilidad preventiva. Nunca van a recibir una sanción desde la justicia. Esto les va a posibilitar seguir vegetando en la policía hasta comienzos de los 70, cuando se van a ver obligados a pedir la baja. Es decir, la Policía Federal va a mostrar su voluntad de que no vuelvan al servicio activo, pero no les va a dar una baja deshonrosa, es decir, la Policía Federal no expulsa a Morales y Almirón de sus filas, sino que los invita a que pidan el retiro voluntario. Es lo que van a hacer ellos y van a empezar a trabajar desde el día siguiente en agencias de seguridad privada. Ellos, por esta causa que les habían abierto, van a estar detenidos en el Departamento Central de Policía durante el lapso de 1 hora. De acuerdo a sus legajos, Morales y Almirón entran en calidad de detenidos en la alcaidía del Departamento Central de Policía a las 12:30 y a la 1:30 son liberados en, digamos, libertad condicional, que obviamente nunca se va a convertir en una nueva orden de detención. Decreto número 562, Buenos Aires, 18 de febrero de 1974. El presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1, promuévese en la Policía Federal a partir de la fecha de promulgación del presente decreto a comisario inspector al comisario Juan Ramón Morales y a inspector al subinspector Rodolfo Eduardo Almirón. Morales empezó a trabajar en la seguridad de la señora de Perón y contó con Eduardo para la seguridad del Ministerio de Bienestar Social para López Rega. Entró como seguridad del ministerio, no exactamente de López Rega. Si López Rega observa cómo es el peronismo, que todo el mundo tiene una banda, ¿no? Los sindicatos, los grupos nacionalistas o peronistas. Entonces él necesita ir armando también su propia banda, porque sabe que la política en ese momento es un poco a ver quién puede golpear primero en términos violentos. El total de asesinatos comprobados, registrados y listados de la AAA son 1.500 y más de 3.000 voladuras de locales de partidos políticos y más de 3.000 atentados de otra índole. López Rega se encolumna detrás de una idea de ese momento, que es la del Partido Justicialista, es de defender los principios históricos o lo que ellos consideran que son los principios históricos del justicialismo frente a esta avanzada de los que buscaban un peronismo ligado al socialismo nacional. Entonces, en el medio de ese enfrentamiento, las oficinas del Ministerio de Bienestar Social estaban disponibles para la militancia política, para aquellos que tuvieran algo que aportar. La AAA no era una organización con una cúspide, con cuadros medios y cuadros operativos. Era un grupo de gente que salía a cazar zurdos. Al zurdo
elemento del mal, renovado objetivo de la bala de mi juicio, agente del desquicio, zurdo, mi dedo te señala. La estructura AAA como estructura no tenía un mando orgánico, con un jefe y distintos... Sí, se dividían zonas, sí tenían el mismo enemigo, sí tenían apoyo estatal, había participantes de la fuerza de seguridad, había delincuentes, etc. Pero cada grupo tenía libertad operativa dentro de su propia área de responsabilidad. Por eso la CNU se destacaba en el seno universitario y especialmente en las ciudades de La Plata y Mar del Plata y Bahía Blanca. La Juventud Sindical Peronista era la que llevaba a cabo, junto con la Policía Federal, las actividades contra los activistas sindicales de Gran Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Es decir, había una división de tareas, no era una estructura orgánica de arriba hacia abajo, sino que era una coordinadora patrocinada por el Estado. Juro que cuando tenga un hijo le explicaré por qué mi verbo, el verbo de un patricio, a vos y a tu ralea les maldijo. Como decía Raimundo Gleiser o sus alumnos tomando la carta de Rodolfo Bosch, las 3A fueron las 3 armas, en el sentido de que había una participación activa de la cúpula del Ejército y de la CIDE, ¿no?, en la orientación estratégica de la AAA. Cuando Montenegro saca la consigna, las 3A son las 3 armas, Sí. nosotros decimos, están tratando de disfrazar una realidad. No eran 3 armas. Efectivamente había policías, había militares, lumpenes, retirados, la gente de OSINDE, todos los que habían estado en el palco de Ezeiza, pero no era la policía como institución, ni eran las Fuerzas Armadas como la institución las que estaban matando gente. Eran los sindicatos, con ayuda de parapoliciales y demás. Había sindicatos y sindicatos, o sea, digamos, una relación directa entre la AAA y el sindicalismo no había de una manera orgánica. En ese sentido, la AAA tampoco era una fuerza que participara junto con la Policía Federal en los desfiles, ¿no? Una relación así había, era una organización clandestina. Zurdo infame, de la traición y la patria enemigo, zurdo, 1000 veces, y una vez más yo te maldigo. Yo estoy seguro, convencido, de que fue Perón el que ordena la creación de la AAA y nombra a los 5 principales jefes de la AAA. Los nombra con su firma y con decretos. El primer lugar es López Rega, que es que llega con él desde Madrid. A él lo nombra ministro de Bienestar Social y le dan un presupuesto altísimo para la compra de armas. Yo creo que fue una responsabilidad por omisión. Supongo que Perón no sabía en qué se iba a convertir. Pero eran unos muchachos de los sindicatos que, les iban a pegar unas palizas a esos embrollones de la izquierda, fue otra cosa. Morales y Almirón, que Lastiri los reincorpora a la Policía Federal 2 días antes de que asuma Perón. Y Lastiri no tenía el suficiente poder como para hacer algo por encima de Perón. Lastiri era un pelele. Perón nombra a esos 2, lo nombra a Villar posteriormente y lo nombra a Margaride. Y él claramente, cuando volvió al país, optó por la derecha peronista. Por Rucci, por Villar y por tantos otros. Que él creía que tenían pergaminos ganados durante la resistencia anterior a lo que fueron las formaciones, a las organizaciones armadas. O sea, del 70 para atrás. Los tipos que fueron en cana, que metieron caños, que organizaban las celebraciones del 17 de octubre y se tiraban piedras con la policía. En la mística peronista. Y para Perón, sobre todo, esos tipos tenían más valor que un montonero que se recluía en una casa y secuestraba a un empresario. A Perón nadie le va a retasear nunca lo que obtuvo entre el 46 y el 55. La justicia social, los pobres vivieron mejor, tuvieron casa,
hubo un periodo donde los humildes vivieron muchísimo mejor gracias a Perón. Eso la historia lo reconoce y está ahí. Nadie se lo va a quitar. Pero después vino el año 73 y eso es otra cosa. En Olivo se hizo una conferencia de prensa y a una periodista que le hizo una pregunta a Perón, Perón quedó muy irritado y Ana María Guzzetti, creo que se llamaba la periodista, y la mandó detener. Y la pregunta era, en concreto, qué iba a pasar con esa gente que estaba poniendo bombas. Y la gente que estaba poniendo bombas era la gente que entraba y salía dentro del Ministerio de Bienestar Social. No podía ignorarlo. Bueno, si él lo alentaba, eso yo no lo puedo saber, si él lo retenía tampoco. Pero ignorarlo, yo creo que los chicos de Jardín de Infantes lo sabían. Pues ahora parece que la AAA es, digamos, por generación espontánea surgieron estos asesinos y no sabemos bien de dónde. Pero no, en realidad vienen de una tradición de nacionalismo xenófobo muy importante, de este peronismo tradicional y clásico que entiende que lo único válido dentro del arco ideológico es ser peronista. Entonces fueron generando una suerte de caldo de cultivo ideológico, doctrinario, que hizo pie en mentes muy enfermas, ¿no? En psicópatas. Tengamos en cuenta la época, tengamos en cuenta la violencia de la época. Vale decir, donde había gente que masacraba y había gente que ponía bombas o que... pues sí, había sangre. Se creó un sentimiento de omnipotencia y, por supuesto, de impunidad. Eso era, en tipos muy violentos. Morales y Almirón, más Almirón que Morales, no eran cuadros sino matones, ejecutores de órdenes, implementadores de condenas a muerte. Los intereses determinaban tener una policía de ese tipo para lograr lo que querían. Y lo que querían era meter miedo. Y solo metes miedo matando gente. No hay otra manera de meter miedo. No hay ninguna otra manera de meter miedo. Aún una federal represora no tenía las libertades ni la amplitud de maniobra que tuvo la AAA, digamos. La federal sí podía meter picana y podía pegarle un par de piñas a alguno, pero no más de eso. No podía coser a balazos a un tipo y dejarlo en un descampado o incendiarlo o cortarlo en tiras. La AAA sí. Ellos tenían un accionar frenético porque me acuerdo que en Córdoba en una semana mataron a 44 personas. Después la AAA va tomando vuelo propio, que creo que excede a López Rega, no creo, estoy convencido de que excede a López Rega, a la capacidad represiva de López Rega, y se va siendo infiltrada primero por la policía y después por las Fuerzas Armadas, hasta que finalmente los militares deciden tomar el poder y la AAA ya deja de existir porque ya no tiene razón de ser. Y la prueba de que López Rega no era el centro de organización de la AAA, sino que estaba más arriba que él, es de que cuando él, Almirón, Morales y los demás se van del país, echados por la movilización popular, y asume prácticamente el destino del gobierno, la burocracia sindical, los atentados de la AAA continúan. Mi marido nunca fue amigo de López Rega, contrariamente a lo que dicen. Él no podía tener ese tipo de amistades. López Rega era una persona mitómana muy especial. Discutía muchísimo conmigo. Yo estuve viviendo una temporada en Puerta de Hierro con López Rega y mi marido. Y la verdad que fue una de las peores épocas de mi vida. Era muy pusilánime, era baboso. No tenía garra, le faltaba garra, por eso era tan espiritual. He tenido unas discusiones terribles con él, pero terribles. Ahí intervenía después Eduardo, ¡basta! ¡Dile a todo que sí! Era la única vez que perdió los nervios. Íbamos mucho a Sotomontes, un club deportivo que había piscina, y se tiraba unas sobremesas y nos aburríamos terriblemente, porque decía las chorradas de siempre, las repetía, y era el salvador del mundo, y estábamos todos unidos, y bueno, todo ese tipo de cosas. Yo lo conocía, le traían el coñac, se ponía en pedo, había que traerlo. Bueno, este es el decreto presidencial donde se cumple, se les encomienda una misión
el Ministerio del Interior, que proveerá los fondos que demande el cumplimiento del presente decreto con imputación a las partidas correspondientes. Es la salida de Eduardo de Argentina por orden de Isabel Martínez de Perón para cuidar la finca 17 de octubre y custodia de López Rega. Es el decreto 1956. Él se quedó tranquilo, dice, no tienen nada, no tienen pruebas. Esto se va a aclarar. Él estaba tranquilo. Fraga, todo lo que necesites y no sé qué, puedes contar conmigo, es mentira cochina. Y se borró olímpicamente porque podría estropear su carrera política. No. Fraga ha dejado en el camino muchísimos cadáveres de amigos. Se abrieron y se fueron abriendo, él llamaba para saludar. Bueno, él siempre ha llamado. Y con la que siempre tuvo para Navidad una comunicación directa era con la esposa de Fraga. La esposa de Fraga lo quería muchísimo, Eduardo, porque cuidaba de su marido. También, sí, le ha metido los cuernos a su señora alguna que otra vez y de eso me he enterado porque cuando así lo hacía, como vivía a la vuelta a la amiguita, pues Eduardo podía venir a casa. Y a mí me encantaba que viniera a casa Eduardo. Le prometió que le iba a conseguir trabajo, el Oro del Moro, que se quedaba un poco callado, pero se quedó sin trabajo. Estuvo trabajando en un bar con unos amigos de López Rega, que fue fatal, y después ya se puso a trabajar con un carpintero. Luego termina en el restaurante siendo el cajero en un trabajo administrativo en el restaurante. 65 años se jubila. ¿Por qué no fueron en el 84 a juicio? Que fue cuando salió todo el jaleo y él estaba dispuesto a declarar. Pero claro que estaba dispuesto a declarar. Es que lo detuvieron cuando ya no podía declarar. Ahora ya no tiene cerebro. Ahora tienen un vegetal que lo único que hace es estar tirado en la cama. Es un títere roto. ¿Cuánto tiempo estuvo internado exactamente? No me acuerdo. Como 3 semanas, me parece. Más de ¿no? 3 semanas. Más de 3 semanas. Sí. La gente quería que se vaya. El mensaje era cualquiera que entraba al sala decía, otra vez este tipo acá no lo queremos ver más, que se lo lleven. Y bajó la orden del juez que se tenía que dar y fue una mala noticia para todo el mundo. Todo, claro. Pero la comunicación que él tenía era contacto visual y gestual. Hacía señas, se manejaba por señas. Tuvimos algún cruce de amenazas y... A ver, contame. Bueno, en el momento que le hicieron el escrache, yo estaba ese día en el piso, en ese ambiente, y se escuchaban fuerte los gritos, los insultos, los cantos, en lo cual yo me lo crucé y ya habíamos tenido varios así intercambios de gestos. Yo decía que escuchá, le decía yo que esto es para vos, te lo están cantando a vos, sos vos. Y miraba con esa mirada, amenazaba con la mirada y hacía gestos como diciendo, te vuelve. ¿Te das cuenta? Ese es el problema, que esperaron a que no tuviera cerebro para poder detenerlo y poner el titular. Lo que quieren es el titular. El jefe de la AAA murió en la cárcel. Punto, no hay más. Si os fijáis, en este caso, en este momento, la señora de Perón queda absolutamente libre y en su casa. Pero sí, ella era la que sabía todo. Ella puede hablar todavía, por eso no la tocan. Hay cosas que son intocables y ella sí podía haber aclarado muchísimas cosas, porque ella sí firmaba decretos, ella sí hablaba con López Rega, pero mi marido no tenía acceso a todas esas conversaciones, solo las que hablaban en el coche.
Pero en la parte interior nunca. Él no estaba en las oficinas. Él estaba en las puertas. Él estaba siempre en la puerta. Yo lo veía, si yo iba al ministerio, lo veía en la puerta. ¿Vos decís que la rutina de trabajo de él, qué era? ¿Estar parado en la puerta, estar velando por la seguridad? No solo eso. Tenía también la parte administrativa. A lo mejor hacía recorridos antes. Buscaba nuevos recorridos para cambiar los recorridos. Todo eso lo hacía en el tiempo libre. Es decir, cuando dejaba a López Rega, a lo mejor en la mañana hacía nuevos recorridos. Buscaba calles, buscaba posibles lugares de posibles atentados. Y a medida que fue pasando el tiempo y se fue haciendo más independiente y para moverse y seguía internado, cuando ya muchos pacientes entraban y salían, y él iba conociendo pacientes nuevos. Tenía un paciente en la cama inmediata del cual había hecho un vínculo. Ah. Hasta ese momento la gente no le hablaba. Él estaba en una sala o en una sala habitación general donde hay 4 camas. Donde hay 4 donde camas. comparte una cama al lado y un tabique y otras 2 camas. Y vos me decís que él había entablado una especie de relación personal Sí, con otro paciente nuevo que sin saber quién era, tenía un cierto vínculo. Se prestaban alguna cosa, compartirían el desayuno diario. A lo cual a una compañera le pasó esto. Le pidió por favor que no le confiese o que no le cuente al otro paciente quién era él. ¿Y cómo, el otro paciente no lo sabía. Dado que no hablaba, cómo se hacía entender? Gestos. ¿Y cómo le pidió que no le dijera? Que no le diga, gestos. O escribía algún papelito, sí. Pero generalmente era gestual. Lo que te puedo contar es que me dio mucha pena que se haya muerto, porque yo quería que sea juzgado. Yo soy querellante en la causa AAA y soy un querellante que a esta altura del partido no sirve para nada, porque ya prácticamente no hay a quien acusar. Cuando llegamos a la causa AAA, que estaba en manos del doctor Ollarvide, nos sorprendió tremendamente. Íbamos dispuestos a relevar y hacer fotocopias de 50 cuerpos. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que eran 2 cuerpos que eran la instrucción sobre 6 casos. Un par de jueces, uno de Mendoza y Ollarvide, pidieron la extradición de Isabel Perón, no solamente la de Almirón. Esto fue interpretado por la burocracia sindical y la extrema derecha del peronismo como un ataque que iba a tener como consecuencia que cayeran muchos otros que son hoy parte del gobierno, de las estructuras del Partido Justicialista en diversas provincias. La única forma que encontraron de defenderse fue decir, no, esto es un ataque contra el viejo Perón. Es decir, cubriéndose con el nombre de Perón, en realidad lo que estaban diciendo, no jodan con nosotros. Y sacaron esos afiches pagados por la fraternidad que decían no jodan, pero avalados por Moyano y toda la burocracia sindical que decían no jodan con Perón. Yo creo que el no jodan con Perón es no jodan con nosotros. No jodan con nuestros privilegios, no jodan con nuestra impunidad, no jodan con la poca democracia sindical que hay en el país, no jodan con los manejos espurios de la guita de las obras sociales. No nos jodan a nosotros. Nosotros contestamos con un afiche en blanco y negro recordando estandartes de la izquierda peronista de los años 70 que decía no jodan con la verdad, los crímenes de la AAA son crímenes de lesa humanidad. Y si hoy se investigara, porque Ollarvide tiene bien encajonada esa causa, si hoy se investigara, muchos dirigentes importantes del movimiento sindical argentino quedarían involucrados, porque en esa época eran también jóvenes y participaban activamente. A mí que encarcelen a quien quiso asesinarme o se hagan responsable aquellos que participaron de los crímenes de la AAA, eso era un aspecto de la justicia. La justicia verdadera es determinar la estrategia, la política y las tácticas que se utilizaron durante este terrorismo de Estado.
y que esa verdad, ese elemento de la verdad, se compenetre tanto del pueblo, de la conciencia nacional, que sea imposible repetirlo. Yo creo que la época en que menos cazó Fraga iba a cazar ciervos, fue cuando estuvo con Eduardo. Porque Eduardo siempre hacía algún ruidito, lo espantaba o movía o lo que sea. Era enemigo de matar hasta una mosca. Era, en ese sentido, matar por matar, jamás tuvo ese gusto. Le gustaban mucho las cacerías, pero para ir a tirar a una diana, a los botes, lo de siempre. El lucimiento nuestro era que yo me ponía un bote en la cabeza y él disparaba. Y también ponía una moneda y una de las veces la puso de canto, porque claro, a la moneda siempre le daba. Y entonces la pusieron de canto y le dio. No insultaba nunca, ¿eh? Jamás le oí decir un taco a él. Es más, cuando yo decía algo, dice, una dama no dice esas palabras. Cuando vine de un vuelo ya tenía un gato, que le llamamos Mostacho, que fue simpatiquísimo y encantador. El gato tomó posesión de Eduardo. Es decir, Eduardo siempre fue subordinado. Los animales, las mascotas siempre necesitan una categoría social. Yo mandaba, venía la mascota y luego venía Eduardo en la categoría social de mascotas. Y siempre ha sido igual. Era muy bromista en el fondo, eran unas bromas, un humor bastante fino, tipo inglés. Cuando yo estuve en la quinta 17 de octubre, ¿no? Y estaba también la hija de López Rega. Teníamos pánico a la habitación donde habían hecho la restauración del cuerpo de Eva Perón. Y siempre se decía que el espíritu de Perón estaba ahí. Y había ruidos, había de todo. Nos pegábamos unos sustos. Sí, porque además te juro que lo sentíamos, el espíritu. Y una de las veces que más nos asustamos fue por culpa de Eduardo. Entró Eduardo imitando la voz de Perón. Casi nos morimos. Él era el pacífico, yo era la revolucionaria. Le gustaba mucho la decoración. Hablábamos de decoración, no sé, le gustaban mucho los trajes de modas, los zapatos. El resentimiento te corroe el alma. Hacía pequeños muebles, aparte de que me hizo un bungalow, una casa entre todos, tipo como en las películas, los Amish, montamos el armazón y todo lo demás y venían a verlo porque era una casa muy simpática. Estábamos en una meseta, entonces al atardecer siempre nos sentábamos con todos los amigos a ver ponerse el sol por encima de Madrid y veíamos despegar y aterrizar los aviones. ¿Y armaron ustedes la casa? Todo. Todo. Como la familia Ingalls. Sí, igual. Y además vivíamos más o menos así, como en la familia Ingalls. El odio destruye, el amor construye. Nosotros hemos vivido la época de los hippies y a nosotros nos ha quedado esa impronta. ¿Y él se consideraba un poco hippie? Ah, sí. A veces se dejaba el pelo largo y entonces yo no lo soportaba que se cortara el pelo. Él cambiaba mucho de su aspecto y, por supuesto, se vestía también a veces con ropas exóticas porque él iba a trabajar siempre con traje y corbata, muy pulcro, muy elegante, pero luego en la parte privada, pues era imposible verlo a veces, porque claro, eso sí, cuando venían los amigos a casa tenían que avisar antes, por razones éticas. Es decir, éramos impresentables. Cuando empezaron a surgir estas cosas, ¿algún día vos lo sentaste y le preguntaste a él cara a cara si algo de lo que se decía era cierto? Sí, claro. Eso es normal. Y además que teníamos mucha confianza. ¿Cómo fue el diálogo ese, te acordás? Bueno, pero te pueden acusar de algo, te pueden pillar por algo. Es decir, casi que no me había importado si lo hubiera hecho. Yo daba por entendido que podía haber sido. Es decir, cualquiera, en su razonamiento normal, bueno, puede haber sido. Siempre tiene que quedar la duda. De la duda sale la luz. A mí siempre me enseñaron desde muy jovencita en el colegio que yo tenía que dudar de todo. Ser como Santo Tomás de Aquino, no. Dice, a mí, de la AAA, no me pueden acusar de nada. Y de hecho, pero eso lo diré mucho más adelante, cuando él ya no esté en este mundo, lo que sea, sí le podían haber acusado otras cosas que sí me confesó, pero no de la AAA. O sea que él sí cometió algún que otra metida de pata, pero me lo contó, pero no de la AAA. Entonces, claro, si yo veo que sí que ha cometido algún error, pero no de la AAA, ¿por qué no le tengo que creer? Porque también me podía haber reconocido lo de la AAA. Lo ponemos en una balanza. Y además que en algún momento se le tiene que escapar. ¿Y cómo hubieras reaccionado si hubieras sabido que sí era verdad? No, yo lo hubiera aceptado igual. La verdad, lo hubiera... Y él lo sabía.